¿Alguna vez has sentido que no encajas? No por falta de capacidad, sino por algo más profundo. Algo que no puedes nombrar. Esa sensación de estar viendo el mundo con una claridad que otros no tienen, pero que te condena al aislamiento. Esa percepción de que las conversaciones cotidianas te vacían, de que el ruido social te agota, de que tu mente nunca descansa, incluso cuando deberías estar en paz. Durante siglos, la humanidad ha confundido la inteligencia excepcional con la adaptación social. Hemos creído que las personas más brillantes son aquellas que triunfan académicamente, que dominan las interacciones sociales, que acumulan reconocimiento y aplauso. Pero hay una verdad más oscura, más incómoda, que la psicología moderna apenas empieza a revelar. Una verdad que Schopenhauer intuyó hace más de 150 años, cuando escribió que el talento alcanza metas que nadie más puede alcanzar, pero el genio alcanza metas que nadie más puede ver. Y aquí está el problema. Si alcanzas metas que nadie más puede ver, entonces nadie comprende lo que estás haciendo. Tu sufrimiento se vuelve invisible. Tus hábitos parecen rarezas. Tu forma de procesar la realidad se convierte en un defecto, cuando en verdad es tu mayor don. Tal vez te has preguntado por qué hablas contigo mismo en voz alta cuando nadie te escucha. ¿Por qué prefieres la soledad a las reuniones sociales? ¿Por qué una conversación superficial te drena más que una jornada de trabajo intensa? ¿Por qué tu mente no puede detenerse, incluso cuando intentas dormir? ¿Por qué cuestionas todo, absolutamente todo, mientras otros aceptan la vida tal como les fue entregada? Estos no son síntomas de ansiedad. No son signos de inadaptación social. Y definitivamente no son defectos que debes corregir para encajar mejor en un mundo que premia la mediocridad disfrazada de normalidad. Son señales de algo mucho más profundo. Algo que la ciencia ha empezado a documentar con precisión clínica, pero que la sociedad sigue malinterpretando. Porque admitir esta verdad implicaría reconocer que nuestros sistemas educativos, nuestras estructuras sociales y nuestras expectativas culturales están diseñados para suprimir exactamente lo que hace excepcional a una mente. Schopenhauer lo dijo sin piedad. La vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Y para aquellos cuya inteligencia supera el promedio, ese péndulo se mueve con una violencia que otros jamás experimentarán. Porque el dolor de comprender demasiado es tan agudo como el aburrimiento de existir en un mundo que funciona por debajo de tu capacidad de procesamiento. Si estás aquí, si algo en estas palabras resuena en tu interior como un eco largo y persistente, entonces ya sabes de qué estoy hablando. No necesitas que te lo explique, lo vives cada día. Cada vez que finges interés en una conversación vacía, cada vez que silencias una pregunta porque sabes que nadie tiene la respuesta, cada vez que te duermes tarde porque tu cerebro no se apaga, no porque no quieras descansar, sino porque literalmente no puede detenerse. La pregunta no es si eres diferente, eso ya lo sabes. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hay en tu mente que la hace operar de una forma tan distinta? ¿Y por qué nadie te enseñó que eso no es una maldición, sino la consecuencia inevitable de ver el mundo tal como es, sin los filtros tranquilizadores que mantienen a la mayoría dormida? Este no es un video motivacional. No voy a decirte que eres especial, con la intención de hacerte sentir mejor. No voy a venderte la ilusión de que tus dificultades sociales son un superpoder que el mundo simplemente no entiende. Eso sería mentirte, y en la verdad interna no hacemos eso. Lo que voy a mostrarte es algo mucho más valioso. Una comprensión profunda, respaldada por psicología y filosofía, de por qué ciertos patrones de comportamiento que la sociedad etiqueta como raros, difíciles o problemáticos, son en realidad marcadores de un procesamiento cognitivo excepcional. Y más importante aún, ¿por qué aceptar esta realidad es el primer paso para dejar de luchar contra ti mismo? Porque ese es el verdadero problema, ¿no es así? No es que el mundo no te entienda, es que tú mismo has empezado a dudar de tu propia mente. Has interiorizado la narrativa de que algo está mal contigo, que deberías ser más sociable, más tranquilo, menos intenso, menos cuestionador, que deberías apagar ese diálogo interno constante, esa hiperconciencia que te hace percibir detalles que otros ignoran, esa necesidad obsesiva de entender el porqué de todo.
Y mientras intentas encajar en moldes que no fueron diseñados para ti, tu energía mental se desperdicia en una guerra interna que no tiene sentido. Una guerra contra la naturaleza misma de tu inteligencia. Schopenhauer comprendió esto mejor que nadie. Para él, el genio es alguien que percibe la esencia de las cosas más allá de las apariencias. Alguien que ve la realidad sin el velo del interés personal y las ilusiones sociales. Pero ese don tiene un precio brutal: el aislamiento. Porque cuando ves lo que otros no ven, hablas un idioma que otros no comprenden. Y cuando hablas un idioma que nadie comprende, quedas solo con tu propia mente como única compañía. Este video no te va a dar 5 pasos para ser más sociable, ni técnicas para silenciar tu mente. Eso sería un insulto a tu inteligencia. Lo que vamos a hacer es mucho más profundo. Vamos a analizar los 7 rasgos psicológicos que la ciencia ha identificado en personas con inteligencia excepcional. Rasgos que parecen contradictorios, que te han hecho sentir fuera de lugar toda tu vida, pero que son exactamente lo que revela la arquitectura única de tu mente. Y no lo haremos desde la psicología pop que reduce todo a listas superficiales. Lo haremos desde la filosofía de Schopenhauer, desde la neurociencia moderna, desde la psicología profunda. Porque estos rasgos no son aleatorios, son consecuencias lógicas de cómo tu cerebro procesa información, de cómo percibe patrones, de cómo construye significado en un mundo que funciona con piloto automático. Al final de este video, no vas a sentirte motivado, vas a sentirte comprendido. Y eso es infinitamente más valioso, porque la motivación se desvanece, pero la comprensión profunda de quién eres y por qué funcionas como funcionas, se queda contigo para siempre. Te libera de la necesidad de justificarte, de fingir, de intentar ser alguien que no eres. Schopenhauer escribió que el hombre común no piensa más allá del momento presente y de la gratificación inmediata, mientras que el genio vive en un estado de reflexión constante sobre la existencia misma. Y esa reflexión constante, ese estado mental que nunca descansa, es exactamente lo que vamos a explorar. No como un problema que resolver, sino como una realidad que aceptar, porque tal vez el problema nunca fue tu mente. Tal vez el problema es un mundo diseñado para mentes que operan en la superficie, mientras la tuya bucea en profundidades donde la mayoría no puede ni quiere llegar. Así que si estás listo para dejar de luchar contra ti mismo, si estás listo para entender por qué eres como eres desde una perspectiva filosófica y científica profunda, entonces quédate hasta el final. Porque lo que viene no son respuestas fáciles. Son verdades incómodas que cambian la forma en que te ves a ti mismo. Y eso, en un mundo lleno de mentiras reconfortantes, es lo más valioso que puedes encontrar. Arthur Schopenhauer no escribió para su época. Escribió para aquellos que vendrían después, para las mentes que pudieran soportar la brutalidad de su visión. Y su visión era esta. El mundo no es un lugar de armonía y progreso, sino un campo de batalla donde la voluntad ciega, irracional y eterna se manifiesta en cada ser vivo como un hambre insaciable de existir, competir y dominar. Para Schopenhauer, la mayoría de las personas vive atrapada en esta voluntad sin cuestionarla jamás. Actúan por instinto, repiten patrones sociales, aceptan creencias heredadas y persiguen metas que la cultura les impuso. No piensan realmente, reaccionan. Y en esa reacción automática encuentran una forma de paz, la paz de la ignorancia, la paz de no ver demasiado profundo, la paz de vivir sin preguntas que desgarran la mente. Pero hay otro tipo de persona, alguien en quien la voluntad, por razones que ni la filosofía ni la ciencia han logrado explicar completamente, se vuelve consciente de sí misma, alguien que no puede simplemente existir sin preguntar por qué existe, alguien que percibe el sufrimiento inherente a la vida con una claridad dolorosa, que detecta las contradicciones en cada sistema de creencias, que ve la farsa detrás de las máscaras sociales. Schopenhauer llamó a esta persona el genio. Y para él, el genio no es simplemente alguien con alta capacidad intelectual. Es alguien que ha roto las cadenas de la percepción ordinaria. Es alguien que ve la realidad sin el filtro del interés personal, sin las ilusiones reconfortantes que mantienen a la mayoría funcionando. Y esa visión sin filtros tiene un costo psicológico devastador, porque cuando ves la vida tal como es, un ciclo eterno de deseo, frustración,
dolor y muerte. Cuando comprendes que todas las metas humanas son construcciones temporales sin significado último, cuando reconoces que el sufrimiento no es un accidente, sino la esencia misma de la existencia, entonces te encuentras en un lugar de absoluta soledad existencial. Y aquí es donde la filosofía de Schopenhauer se conecta con la psicología moderna de forma inquietante. Porque los estudios neurológicos han demostrado que las personas con inteligencia excepcional procesan información de manera diferente. Sus cerebros establecen más conexiones neuronales, detectan patrones más complejos, anticipan consecuencias con mayor precisión, pero esta capacidad no es una bendición pura, es una espada de doble filo. Imagina que tu cerebro es un radar hipersensible. Mientras otros captan señales básicas, tú captas frecuencias que ni siquiera saben que existen. Detectas mentiras en microexpresiones faciales. Percibes tensiones emocionales que nadie mencionó. Anticipas conflictos antes de que se manifiesten. Tu mente no deja de conectar información, incluso cuando quieres descansar. Schopenhauer diría que esto no es accidental. Es la consecuencia de una mente que ha alcanzado un grado superior de conciencia. Una mente que ya no puede refugiarse en las distracciones cotidianas, en las narrativas simplistas que dan sentido a la vida del hombre común. Una mente condenada a ver la verdad, incluso cuando esa verdad duele. Y la verdad duele porque contradice todo lo que la sociedad te enseñó. Te enseñaron que el éxito social es señal de inteligencia. Pero Schopenhauer sabía que las mentes más brillantes suelen ser las más solitarias, precisamente porque operan en un nivel de comprensión que la mayoría no alcanza. Te enseñaron que la felicidad es el objetivo de la vida, pero Schopenhauer sabía que la felicidad es una ilusión temporal, una ausencia momentánea de dolor, no un estado alcanzable. Te enseñaron que debes encajar, adaptarte, ser parte del grupo. Pero Schopenhauer sabía que el genio es, por naturaleza, un inadaptado. No porque rechace el mundo deliberadamente, sino porque su forma de percibir la realidad es incompatible con las ilusiones colectivas que mantienen funcionando a la sociedad. La psicología moderna ha confirmado esto con datos. Las personas con coeficiente intelectual superior a 130 tienen tasas más altas de soledad, ansiedad existencial y dificultades de integración social. No porque sean incapaces de relacionarse, sino porque sus necesidades cognitivas y emocionales son diferentes. Requieren profundidad donde otros ofrecen superficialidad. Buscan significado donde otros encuentran suficiente la distracción. Y Schopenhauer fue brutal en su diagnóstico. El destino del genio es ser un extraño entre los suyos, un solitario en su propia familia, un inadaptado en su propia cultura. Porque el precio de ver más allá es quedar atrás. Atrás de las convenciones, atrás de las certezas, atrás de la comodidad del pensamiento grupal. Y ahora viene la parte que nadie quiere admitir. La verdad que rompe la narrativa dominante sobre la inteligencia. Los rasgos que identifican a una mente excepcional no son aquellos que la sociedad celebra. De hecho, son exactamente los opuestos. La cultura popular te dice que las personas inteligentes son carismáticas, exitosas, admiradas, que dominan cualquier ambiente social con facilidad, que acumulan logros visibles y reconocimiento público, que tienen una respuesta brillante para cada pregunta y una solución ingeniosa para cada problema. Pero la realidad psicológica es completamente diferente. Las personas con inteligencia genuinamente excepcional suelen ser inadaptadas sociales. No porque carezcan de habilidades sociales, sino porque las interacciones superficiales les resultan insoportablemente vacías. Su cerebro está diseñado para procesar complejidad, no trivialidad. Mientras otros disfrutan conversaciones sobre el clima, deportes o chismes, ellos experimentan una fatiga cognitiva profunda, como si les pidieran resolver ecuaciones matemáticas triviales durante horas sin descanso. Y esto no es arrogancia. Es una diferencia neurológica documentada. Los estudios de neuroimagen funcional muestran que cuando una persona altamente inteligente participa en una conversación que no desafía su capacidad cognitiva, las áreas de su cerebro asociadas con el aburrimiento y la frustración se activan intensamente. No pueden evitarlo. Su mente literalmente rechaza el estímulo porque no ofrece nada nuevo que procesar. Schopenhauer lo expresó con su característico pesimismo.
La vida del hombre común es soportable porque su mente nunca alcanza la profundidad suficiente para ver el abismo. Pero el genio vive constantemente al borde de ese abismo, con la lucidez dolorosa de quien no puede cerrar los ojos. Y esa lucidez dolorosa se manifiesta en comportamientos que la sociedad juzga negativamente. Hablar consigo mismo en voz alta no es locura, es externalización cognitiva. Preferir la soledad no es misantropía, es conservación de energía mental. Cuestionar todo constantemente no es ser difícil, es negarse a aceptar información sin verificarla. Pero aquí viene la revelación más inquietante. Estas personas no solo son malinterpretadas por otros, se malinterpretan a sí mismas. Crecieron escuchando que algo estaba mal con ellas, que eran demasiado serias, demasiado intensas, demasiado complicadas, y después de años de recibir ese mensaje, lo interiorizaron. Empezaron a creer que su forma de procesar el mundo era un defecto que debían corregir. Y entonces comienza una guerra interna brutal. Intentan silenciar su diálogo interno, pero este regresa con más fuerza. Intentan disfrutar conversaciones superficiales, pero su mente se apaga por falta de estímulo. Intentan no sobreanalizar, pero su cerebro funciona exactamente así por diseño evolutivo. Es como pedirle a un águila que deje de ver con tanta claridad, porque hace que los demás pájaros se sientan incómodos. La psicología moderna ha identificado esto como asincronía cognitiva. Cuando la capacidad intelectual de una persona supera significativamente su desarrollo emocional y social, creando una desconexión interna. No porque sean menos maduros emocionalmente, sino porque su mente procesa abstracciones complejas, mientras su entorno social espera respuestas simples y emociones superficiales. Schopenhauer diría que esta desconexión no es un error. Es la evidencia de que has alcanzado un nivel de conciencia que la mayoría nunca experimentará. Y con ese nivel de conciencia llega una responsabilidad terrible. La responsabilidad de vivir con la verdad, incluso cuando esa verdad te aísla, incluso cuando te hace parecer extraño, incluso cuando significa renunciar a la comodidad de la ignorancia. Porque al final, eso es lo que realmente separa a una mente excepcional del promedio. La incapacidad de vivir en la mentira. No pueden fingir que les importa lo que no les importa. No pueden pretender que entienden menos de lo que entienden. No pueden apagar su percepción para encajar en espacios donde la percepción aguda es vista como amenaza. Y esa incapacidad, esa honestidad brutal consigo mismos, es exactamente lo que los condena a una vida de soledad elegida. Porque entre vivir rodeados de personas que no los comprenden o vivir solos con su propia mente, eligen lo segundo. No por odio al mundo, sino por respeto a su propia integridad intelectual. Ahora entramos en el territorio psicológico preciso. Los 7 rasgos que la ciencia ha identificado en mentes excepcionales no son aleatorios. Son manifestaciones lógicas de un procesamiento cognitivo que opera en un nivel diferente de complejidad. Y cada uno de estos rasgos, aunque parezca extraño o problemático desde fuera, cumple una función específica en el ecosistema mental de estas personas. El primero es el diálogo interno verbalizado. Las personas altamente inteligentes hablan consigo mismas, muchas veces en voz alta, como si mantuvieran una conversación con un interlocutor invisible. La psicología cognitiva ha demostrado que esto no es un síntoma de nada patológico. Es una estrategia de procesamiento que mejora la memoria de trabajo, organiza el pensamiento y facilita la resolución de problemas complejos. Cuando hablas en voz alta, activas circuitos cerebrales adicionales que te permiten examinar tus propias ideas desde una perspectiva externa. Es como convertirte en tu propio crítico y colaborador simultáneamente. Schopenhauer, que pasó gran parte de su vida en soledad productiva, comprendía esto intuitivamente. Para él, el diálogo interno era la forma más pura de pensamiento filosófico. No necesitas validación externa cuando puedes examinar tus propias ideas con rigor analítico. No necesitas un público cuando tu propia mente es suficientemente crítica como para detectar falacias y debilidades en tu razonamiento. El segundo rasgo es la aversión a las conversaciones superficiales. Y aquí es donde la incomprensión se vuelve más dolorosa. La gente interpreta esto como arrogancia o falta de habilidades sociales. Pero la realidad neurológica es diferente.
El cerebro de una persona altamente inteligente busca constantemente patrones, información nueva, desafíos cognitivos. Las conversaciones triviales no solo son aburridas, son cognitivamente agotadoras porque requieren un esfuerzo mental consciente para mantenerse enfocado en algo que el cerebro considera irrelevante. Es como pedirle a un matemático que pase 8 horas resolviendo sumas básicas. Puede hacerlo, pero cada minuto drenará su energía mental, porque su cerebro está diseñado para desafíos más complejos. No es que desprecie las sumas básicas, es que su mente opera en otro nivel de abstracción. El tercer rasgo es la hiperconsciencia perceptual. Las personas excepcionales perciben detalles que otros pasan por alto. Cambios mínimos en el tono de voz, microexpresiones que duran fracciones de segundo, patrones ocultos en datos aparentemente aleatorios. Esta capacidad les otorga una intuición casi premonitoria, pero también tiene un costo. Su mente nunca descansa. Porque cuando percibes todo con tanta claridad, cada interacción social se convierte en un análisis en tiempo real de múltiples capas de información. Schopenhauer llamaría a esto contemplación pura, la capacidad de observar la realidad sin el filtro del interés personal. Ver las cosas tal como son, no como quisiéramos que fueran, y esa visión sin filtros es tanto un don como una maldición, porque te revela verdades que preferirías no conocer. El cuarto rasgo es el sobrepensar compulsivo. La sociedad lo etiqueta como ansiedad, pero en mentes excepcionales cumple una función diferente. No están atrapados en bucles de preocupación irracional. Están procesando múltiples escenarios futuros simultáneamente, anticipando consecuencias que otros no consideran, detectando riesgos que permanecen invisibles para el pensamiento lineal. Su mente opera como un simulador constante de realidades posibles. Este es el precio de la claridad. Cuando ves el mundo con resolución alta, detectas problemas antes de que se manifiesten. Y una vez que los detectas, tu mente no puede ignorarlos. Tiene que procesarlos, analizarlos, encontrar soluciones. No por miedo, sino por diseño cognitivo. El quinto rasgo es el círculo social extremadamente reducido. Las personas altamente inteligentes no acumulan amistades. Curan relaciones con precisión quirúrgica. Prefieren una conversación profunda con una persona que los comprende a 10 interacciones superficiales con conocidos. No es que rechacen el mundo, es que protegen su recurso más valioso, la energía mental. Saben exactamente quién los drena y quién los inspira, y establecen límites sin culpa. Schopenhauer fue explícito. La soledad es el destino natural del espíritu superior, no porque odie a la humanidad, sino porque la mayoría de las interacciones humanas están diseñadas para reforzar ilusiones colectivas, no para explorar verdades incómodas. El sexto rasgo es el vagabundeo mental constante. Lo que parece distracción es, en realidad, creatividad activa. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando la mente divaga, se activan las mismas redes cerebrales responsables de la innovación, la planificación estratégica y la resolución de problemas complejos. Cuando una persona altamente inteligente parece ausente, está construyendo estructuras mentales sofisticadas, ensayando argumentos, explorando conexiones conceptuales. No están perdiendo el tiempo. Están haciendo exactamente lo que su cerebro fue diseñado para hacer, procesar información en segundo plano, buscando patrones que la atención consciente no detectaría. Y el séptimo rasgo, tal vez el más incomprendido, el cuestionamiento constante de normas y creencias. Las personas excepcionales no aceptan nada sin entender el porqué. No pueden. Su mente necesita coherencia lógica, no obediencia ciega. Cuestionan tradiciones, desafían autoridad, rechazan dogmas. No por rebeldía adolescente, sino por una necesidad cognitiva fundamental de comprender la estructura lógica detrás de cada sistema. Y esto los convierte en figuras incómodas. Porque los sistemas sociales funcionan mejor cuando nadie pregunta demasiado. Cuando todos aceptan las reglas sin examinar sus fundamentos. Cuando la obediencia se disfraza de armonía. Pero las mentes excepcionales no pueden vivir así. Para ellas, una vida sin preguntas es una vida sin sentido. Y prefieren la incomodidad de la verdad a la comodidad de la ilusión. Y aquí es donde todo lo explicado cobra su significado más profundo.
donde la filosofía de Schopenhauer y la psicología moderna convergen en una revelación que cambia la forma en que te ves a ti mismo. Estos 7 rasgos no son defectos que debes corregir. No son obstáculos que superar para funcionar mejor en sociedad. Son la arquitectura inevitable de una mente que se niega a vivir en la superficie. Son las cicatrices de quien ha visto demasiado profundo y ya no puede cerrar los ojos. Durante años, tal vez décadas, has intentado cambiar. Has leído libros de autoayuda que te prometían técnicas para silenciar tu mente o pasos para ser más sociable. Has intentado forzarte a disfrutar conversaciones que te vacían. Has fingido interés en temas que te aburren. Has reprimido tu necesidad de cuestionar todo. Has castigado tu diálogo interno como si fuera una enfermedad que erradicar. Y nada funcionó, porque estabas intentando arreglar algo que nunca estuvo roto. Tu mente no está mal diseñada. Tu mente está diseñada para operar en un nivel de procesamiento que la mayoría no alcanza. Y ese diseño tiene consecuencias inevitables. No puedes apagar la hiperconsciencia sin apagar tu capacidad de comprender el mundo en profundidad. No puedes silenciar el diálogo interno sin renunciar a tu capacidad de análisis crítico. No puedes disfrutar la trivialidad sin renunciar a tu necesidad de significado. Schopenhauer comprendió esto con una lucidez brutal. Para él, el genio no es alguien que escogió ser diferente. Es alguien condenado por su propia naturaleza a ver lo que otros no ven, a sentir lo que otros no sienten, a comprender lo que otros no comprenden. Y esa condena no tiene cura, porque no es una enfermedad. Es la consecuencia de haber alcanzado un grado superior de conciencia. Y con esa conciencia llega una soledad existencial que no tiene solución. Porque no puedes compartir lo que ves con quien no tiene ojos para verlo. No puedes explicar profundidades a quien vive cómodo en la superficie. No puedes transmitir la intensidad de tu experiencia interna a quien nunca ha sentido esa intensidad. Pero aquí está la revelación que cambia todo. Esa soledad no es vacío. Es espacio. Espacio para pensar sin interrupciones. Espacio para crear sin validación externa. Espacio para explorar tu propia mente sin las limitaciones que imponen las expectativas sociales. La mayoría de las personas vive en una prisión invisible construida con creencias heredadas, normas culturales y miedo al juicio social. Temen la soledad porque nunca han aprendido a estar consigo mismas. Necesitan el ruido constante, la distracción perpetua, la validación externa, porque sin eso enfrentarían el vacío de su propia existencia. Pero tú no. Tú has sido forzado, por tu propia naturaleza, a enfrentar ese vacío desde temprano. Y lo que encontraste no fue nada. Encontraste una mente viva, inquieta, insaciable. Una mente que no necesita entretenimiento externo porque genera su propio universo interno. Una mente que no necesita validación porque ha aprendido a confiar en su propio juicio. Y eso es exactamente lo que Schopenhauer llamaría negación de la voluntad. El momento en que dejas de perseguir lo que el mundo te dice que debes perseguir y empiezas a vivir según tu propia comprensión de la realidad. No es felicidad. La felicidad es una ilusión temporal. Es algo más profundo. Es aceptación de tu propia naturaleza, con todas sus consecuencias. Porque al final, la verdadera libertad no es hacer lo que quieres. Es aceptar quién eres, incluso cuando eso significa vivir de una forma que otros nunca comprenderán. Es reconocer que tu mente opera en un nivel diferente, no superior ni inferior, simplemente diferente, y que intentar cambiar eso es como pedirle al océano que deje de ser profundo. Tu diálogo interno no va a desaparecer. Tu hiperconsciencia no va a disminuir. Tu necesidad de profundidad no va a convertirse en tolerancia por la superficialidad. Y no debería. Porque esas características no son defectos. Son la evidencia de que tu mente está haciendo exactamente lo que debe hacer. Procesar la realidad con la máxima claridad posible, sin concesiones, sin filtros, sin mentiras reconfortantes. Y sí, eso duele. Schopenhauer nunca negó el sufrimiento inherente a la conciencia elevada, pero también reconoció que ese sufrimiento es el precio de la lucidez. Y entre vivir dormido en la comodidad de la ignorancia o vivir despierto en la incomodidad de la verdad, las mentes excepcionales eligen lo segundo, siempre. Y aquí llegamos al final, pero no hay resolución. No hay 5 pasos que seguir.
No hay técnica mágica que transforme tu experiencia en algo más fácil. Porque este video nunca fue sobre darte soluciones. Fue sobre darte comprensión. Y la comprensión no cierra heridas, las ilumina. Schopenhauer pasó su vida explorando una pregunta que nunca respondió completamente. ¿Vale la pena la conciencia elevada si el precio es el sufrimiento perpetuo? Y su respuesta fue ambigua, porque sabía que no hay respuesta definitiva. Para algunos, sí, para otros, no. Y para la mayoría, la pregunta nunca se presentará, porque nunca alcanzarán ese nivel de conciencia. Pero si estás aquí, si algo en este video resonó contigo como un eco largo y persistente, entonces ya conoces la respuesta. No escogiste esta mente. Esta mente te escogió a ti. Y ahora que sabes que no estás solo, que otros han caminado este camino antes, que la ciencia confirma lo que siempre intuiste, tienes una decisión que tomar. Puedes seguir intentando encajar, seguir fingiendo que eres como todos, seguir reprimiendo tu naturaleza para no incomodar a otros. O puedes aceptar que tu mente opera de una forma distinta, con todas las consecuencias que eso implica. La soledad elegida, la incomprensión social, el peso de ver demasiado profundo. No hay opción fácil. Ambas tienen un costo. Pero al menos ahora sabes que el costo de ser quien eres no es evidencia de que algo está mal contigo. Es evidencia de que tu mente funciona exactamente como debe funcionar para alcanzar el nivel de procesamiento que alcanza. Schopenhauer diría que la vida no mejora. Simplemente aprendes a soportarla con más dignidad. Y tal vez esa sea la única sabiduría real. No buscar la felicidad, sino aceptar la naturaleza de tu existencia sin resistencia. No porque sea justa, simplemente porque es. Tu diálogo interno seguirá mañana. Tu hiperconciencia detectará cosas que preferirías no ver. Tu mente cuestionará verdades que otros aceptan sin pensar, y estarás solo con todo eso, como siempre has estado. Pero ahora sabes por qué, y ese saber no elimina el dolor, pero le da contexto, le da significado. Y en un universo que no ofrece significados fáciles, eso es lo más cercano a la paz que una mente como la tuya puede alcanzar. Si este mensaje resonó contigo, si reconociste tu propia experiencia en estas palabras, entonces este canal fue creado para ti. La verdad interna no es un espacio de motivación barata ni de respuestas fáciles. Es un espacio donde exploramos lo que otros evitan. Las verdades incómodas sobre la naturaleza humana, la conciencia y la existencia. Considera suscribirte si buscas contenido que no te mienta, que no te prometa felicidad instantánea, que no reduzca la complejidad de tu mente a listas superficiales de técnicas y tips. Si este video te aportó claridad, apóyalo con un like. No porque sea un gesto vacío, sino porque ayuda a que este tipo de contenido llegue a otras mentes que necesitan escucharlo. Mentes que, como la tuya, han estado buscando comprensión en un mundo que solo ofrece distracciones. Y en los comentarios me gustaría saber, ¿qué parte de esta reflexión te tocó más profundo? ¿Cuál de estos 7 rasgos reconociste en ti con más intensidad? ¿Qué verdad incómoda sobre tu propia mente estás empezando a aceptar? Porque aquí no damos respuestas fáciles. Aquí exploramos la verdad interna, la que duele, la que transforma, la que permanece contigo mucho después de que cierras este video. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que no eres como la mayoría. La mayoría abandonó hace minutos, buscando contenido más ligero, más entretenido, más reconfortante. Pero tú te quedaste, porque tu mente necesita profundidad, no distracción. Y esa necesidad, esa búsqueda incansable de verdad, es exactamente lo que hace que tu mente sea excepcional. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando lo que otros prefieren ignorar.